El señor decano ha expresado parte de vasto currículum del profesor abogado Luis Abel Encinas Silva, así que también quisiéramos simplemente ampliar que el profesor Abel estuvo primeramente como uno de los que han cimentado la tarea de la descentralización, cuando que era quizás un aspecto un poco desconocido. Allá por el año 1993 fue uno de los primeros asesores jurídicos de la gobernación del departamento de Ñembucú y ha dejado documentaciones muy importantes, expedientes, dictámenes que por supuesto hablan también de esa experiencia en la función pública, aparte de su vida profesional. Es una satisfacción esta noche presentar al profesor abogado Luis Abel Encinas Silva. Hablará sobre la trayectoria profesional del abogado. Buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer acá la oportunidad que me dan de estar en contacto con ustedes. Es lo que más me estimula siempre, estar en contacto directo con los alumnos. Mis alumnos del sexto saben cuál es el manejo que yo tengo con ellos, el trato que yo tengo con ellos. Tenemos que tener antes que nada la confianza necesaria en el profesor para poder aprender. Porque a veces, si el profesor no nos inspira esa confianza, entonces vamos a estar reacios a preguntar. No queremos preguntar porque el profesor se va a enojar o porque le molesta por las preguntas. Entonces quiero adelantarles que estoy acá para eso, para que ustedes también me consulten, para que ustedes inclusive detengan la charla y yo pueda contestarle algunas incógnitas que tienen, algunas dudas que tengan o algún elemento más que pueda ser útil para la formación de ustedes. Hablar de abogado es hablar de una función que comenzó quizás no siendo profesional. Comenzaron los abogados antes, los sabios de las épocas antiguas. Se constituían en abogados de sus propias ideas y las defendía ante la gente, ¿verdad? Ante la multitud, para meter sus ideas dentro de la conciencia de la gente. Y ya más tarde aparecieron los abogados profesionales. Y según la historia, Pericles en Grecia fue el primer abogado profesional. Fueron avanzando, ¿verdad? Estos trabajos ya, y apareció Cicerón en Roma, donde sabemos, ¿verdad? Ya los que están en primer curso, segundo curso, ya sabemos que tan importante fue la cultura romana, ¿verdad? Y lo que nos dejaron, los legados que nos dejaron los romanos y que hasta ahora los estamos estudiando. Base de toda nuestra estructura en derecho. Bueno, desde esa época comenzaron ya a dedicarse a esto tan hermoso para los que amamos esta profesión. Porque cuando nosotros hacemos un sacrificio de venir a una universidad, ¿verdad? Como dijo el decano, no venimos por deporte, venimos porque queremos llegar a hacer algo por nosotros mismos, por nuestra familia, ¿verdad? Y por nuestra sociedad finalmente. Y cuando comenzamos a transitar dentro de esta carrera, vamos a quererla más cada vez. Y el día que comiencen a trabajar, si tienen la inspiración de estar en esta profesión para tocar los temas sociales que van a estar en poder de ustedes, van a tener en sus manos decidir sobre los bienes de una persona,
sobre la libertad de una persona. Es una carrera importante, es una especie de desafío que tenemos en la vida con esta profesión. Nos abren puertas y puertas y puertas en todos los lugares. No solamente podemos trabajar en nuestra profesión, podemos ser docentes, como lo estoy haciendo yo ahora acá. Podemos ser docentes no solamente en una universidad, podemos ser en los colegios, ¿verdad? Solamente nos falta un poquitito, hacer un poquitito de trabajo más y tenemos esas condiciones. En las carreras diplomáticas, la mayoría son gente que salieron de la Facultad de Derecho, porque están preparados para eso. O sea, es una carrera que nos prepara en forma amplia para salir adelante. Y bueno, si quiero ser profesional, si quiero ser un buen abogado, debería dedicarme principalmente a entender. Lo que siempre también manifiesto en mis clases. No hay necesidad, o no existe la necesidad tan tajante de repetir punto por punto lo que dice un artículo de un código. Lo importante es que comprendamos qué pretende el legislador, ¿verdad?, al escribir eso. ¿Cuál es el objetivo de esa disposición legal? Entonces, cuando estudiamos, no vamos a estudiar repitiendo, vamos a estudiar entendiendo para qué nos sirve, ¿verdad? Porque mañana vamos a utilizar. Y mañana, cuando nos dediquemos a la profesión, vamos a tener nuestro código a mano, procesal, civil, laboral, lo que sea, ¿verdad? Y vamos a consultar para transcribir, si queremos transcribir exactamente qué dice el artículo. Pero sí ya entendimos, y sí ya sabemos qué artículo podemos usar, ¿verdad?, en ese momento, porque ya entendimos qué es lo que queremos. Entonces es importante también que durante nuestra carrera, durante nuestros estudios, estemos entendiendo para qué está una u otra disposición legal. Yo estoy en el 6º curso, ¿verdad?, y estoy más en la parte técnica, pero evidentemente notamos a veces que el alumno no viene con la base suficiente, ¿verdad?, para aplicar la parte técnica, porque no entendió la parte de fondo. Entonces tienen que estar, ¿verdad?, en la persona, en el alumno, el entender el principio para poder finalmente aplicar técnicamente ese principio conocido. No es que son dos cosas que están independientes, son dos cosas que son interdependientes, que se ayudan mutuamente y que vamos a seguir utilizándolo hasta el final de nuestras carreras y de nuestros tiempos. Yo soy una persona que estoy trabajando hace bastante tiempo en la profesión, ¿verdad? Y nunca quise entrar a ser juez o a ser fiscal o miembro de la Cámara, porque siempre quise ser libre. Porque considero que me siento más libre no estando allí. O sea, ahí estaría medio que algunas veces un poco forzado a situaciones, ¿verdad? Y entonces, bueno, prefiero seguir siendo libre. Y esta es una carrera, ¿verdad?, que nos da esa oportunidad de ser libres, de manejar, ¿verdad?, nuestros tiempos, nuestro trabajo de acuerdo a nuestras necesidades. Inclusive podemos elegir
yo me voy a especializar en lo penal, ¿verdad? Y dejo laboral, dejo civil, pero me dedico exclusivamente a lo penal. Entonces me especializo en una materia. Otras, el arquitecto o el ingeniero, el médico sí podría, ¿verdad? También un poco clasificar o dirigir su preparación hacia algo determinado. Pero nosotros sí podemos. Entonces nosotros tenemos que saber perfectamente que sí podemos seguir siendo libres, siendo abogados. Me dieron un tema que es un poco difícil manejar, porque entramos un poco a trabajar sobre lo que yo sé, sobre lo que yo experimenté, y no quizás sobre la experiencia que tienen otros colegas sobre la materia. Al ser abogado, yo voy a recibir al cliente, voy a recibir a la persona que tiene una necesidad de resolver una cuestión, y para eso tengo que estar preparado. Yo debo saber analizar desde el principio qué es lo que tengo que investigar antes de entrar al conflicto en sí dentro del Poder Judicial. Mi trabajo anterior es fundamental. Yo no sé, hay muchos que trabajan en la fiscalía, hay muchos que se darán cuenta que cuando reciben una denuncia de alguien que viene, vamos a suponer que sea una persona del interior, ¿verdad?, que tenga poca preparación. Lógicamente él viene a contar, ¿verdad?, su problema de acuerdo a lo que él percibe. Pero nosotros como profesionales tenemos que saber qué preguntas le tenemos que hacer, qué más tenemos que llenar, ¿verdad? No puede ser que en una fiscalía, por ejemplo, venga una persona y haga su denuncia y yo le copie exactamente como dice. Yo le tengo que preguntar, ¿verdad?, algunos aspectos que hacen al hecho posiblemente punible que está denunciando para que pueda encuadrarse, pueda calificarse. Si es un abogado el que toma la denuncia, entonces tiene que estar preparado para saber en qué figura penal le va a incursar, ¿verdad? Entonces también, no importa que sea el funcionario fiscal que toma la denuncia, ¿verdad? Ese tiene que estar preparado, ese tiene que haber aprendido perfectamente para encuadrar la figura jurídica, ¿verdad?, dentro de lo que viene a contarnos el tercero, que no sabe, que no tiene conocimiento en la parte jurídica. Entonces nos cuenta de acuerdo a su manera y a veces de acuerdo a su interés nomás, y no nos cuenta lo otro, ¿verdad? Entonces también tendríamos que estar preparados para preguntarle sobre lo otro. Cuando se refiere ya a una persona que viene a consultar con uno, tenemos que ponernos a más del lugar de esa persona, en el lugar del que va a ser demandado, o en el lugar del que va a ser querellado, ¿verdad?, o en el lugar del que ya le querelló a nuestro cliente, en el lugar del que ya le denunció a nuestro cliente, para saber si qué estrategia podría emplear para comenzar a trabajar. No podemos iniciar un trabajo sin una estrategia. Siempre tenemos que tener un fin, ¿verdad? ¿En base a qué? En base a los elementos que nos aporta esa persona, nosotros vamos a tener una estrategia a llevar adelante. Y para eso tenemos que conocer a fondo, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar investigando a la persona que viene para que él nos cuente exactamente cómo él percibe, pero si nosotros no encontramos todos los elementos en su relato, pues tenemos que investigarlo. Y derecho es prueba. Si no tenemos prueba dentro
para entrar en un proceso, no entremos en el proceso. Sí vamos a entrar cuando realmente tengamos gran posibilidad de ganar. De lo contrario, no. Es más, hay veces que viene una persona y nos dice, yo tengo este problema. Y te dice en nuestro idioma guaraní, tocosta o costa se haya poseco juicio, ¿verdad? Y ese juicio, ¿verdad? A él le puede costar mucha plata, porque yo le voy a cobrar por hacerle el trabajo. Pero si a nosotros como profesionales, ¿verdad?, nos encandila el dinero para cobrar por ese caso, les apuesto o les cuento, ¿verdad?, que mañana va a ser una pérdida para ustedes, porque ese caso van a perder. En el conflicto en sí van a ganar unos cuantos guaraníes, ¿verdad? Pero, ¿y después? La propaganda. La misma persona que vino a decirte tocosta o costaba ayer, ¿verdad?, perdió el pleito y va a decir, yo le pagué tantos millones de guaraníes, es un inútil. ¿Verdad? Y vos sabías bien que ibas a perder. Pero no es la reacción de la persona que perdió, ¿verdad? No es la reacción consciente de decir, bueno, yo luego le dije que para meternos en esto y bueno, yo asumo mi responsabilidad. No, es tu responsabilidad. Vos sos el profesional. Vos sos el que le estás diciendo, yo abrí mi oficina acá, soy abogado, soy capaz, soy idóneo para esto, ¿verdad? Y le vendí mi capacidad, mi idoneidad, mi honestidad. Yo le vendí eso. Yo tengo un cartel enfrente de mi casa que dice abogado Luis Abel Encina. Yo le estoy diciendo que soy preparado y capaz para entender ese caso, ¿verdad? Entonces yo soy civil y penalmente responsable de los actos jurídicos mal llevados, del procedimiento mal llevado, del mal encaro del pleito. Yo soy responsable. Entonces tenemos que preocuparnos más en prepararnos nosotros que en lo que puedan decir la gente por ahí o lo que sea, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros. Cuando vamos a entrar en un juicio, tenemos que estar seguros. Yo suelo decir que tengo que tener más del 70% a favor para meterme en un juicio yo. No digo que al tomar una demanda, por ejemplo, bueno, ahí ya está la estrategia del otro, ya, ¿verdad? Ya vos vas a analizar de otra manera. Pero cuando vos vas a tomar, cuando vos sos el actor, ¿verdad?, si vas a tomar un caso, casi seguro tenés que ganar. Porque el análisis que vos tenés que hacer del caso es tu responsabilidad y vos tenés que hacerlo a fondo. Entonces casi seguro que vas a ganar un pleito si vos elegís bien, si vos analizás bien qué tiene, qué no tiene, qué puede tener el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que ir cerrándoles los boquetes que podríamos tener, ¿verdad?, para obtener un resultado positivo, satisfactorio para nosotros. Entonces, ese es nuestro trabajo inicial. Eso es lo que vamos a hacer para comenzar antes de entrar en el juicio. Ese análisis es fundamental. Si ese análisis no hacemos y tomamos mal caso por tomar, apuesto que va a ser un gran porcentaje de juicios que vamos a perder. Y eso no nos conviene. Menos todavía en una sociedad pequeña, ¿verdad?, en donde sabemos, le conocemos, en donde comentamos, le di a fulano y me hizo tal cosa, ¿verdad? A veces, hoy justamente tuve un caso que les quiero comentar así porque es algo, no. Viene una persona y me dice, tengo un problema con relación a una situación determinada que no voy a mencionar exactamente cuál es, pero para contarle cómo funcionan más las cosas. El abogado fulano de tal o la abogada fulana de tal tiene mi caso y yo creo que me está jodiendo hace rato, ya me tiene y esto hace tanto tiempo y qué sé yo. No crean nunca de entrada.
que el otro profesional le esté jodiendo. No crean nunca. Cerciórense de que sea cierto. Y nunca le saquen el trabajo también al colega. El colega tiene que cobrar todo primero y después, en todo caso, bueno, listo, no le quiere más, revoca poder y viene conmigo, ¿verdad? Pero antes, no. Hoy me tocó a mí. Vino una persona, me habló pésimo de un colega, ¿verdad? Yo le dije, primero vamos a ir a revisar tu expediente, a ver si cómo está. Y después te voy a decir qué tenés que hacer. Nos fuimos, revisamos el expediente, estaba espectacular, bien llevado, sí, tenía algunas dilaciones como consecuencia de documentos, ¿verdad? Y le dije, no le dejes a tu abogada, anda a hablar con ella, termina el trabajo está perfecto. Y él se fue a hablarme malísimo al profesional. Entonces de eso tenemos que cuidarnos. Nosotros, abogados, ¿verdad? Muchos están por llegar ya, tienen que ser respetuosos del colega, porque si no es una guerra. Fulanito dijo tal cosa de vos, ¿verdad? Porque es pequeño por nuestro ambiente. Entonces tenemos que tratar de cuidarnos de eso, de ese aspecto, porque se nos usan muchas veces para dejar mal parado a otro profesional. Como ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Es una profesión, como les dije, que nos toca muy de cerca con problemas sociales. O sea, viene una persona que, por ejemplo, te dice, bueno, con esta demanda me va a dejar en la calle. Bueno, lógicamente vos no sos un robot, vos sos un ser humano que estás también metiéndote de alguna manera en el problema del cliente. No podés desligarte totalmente, ¿verdad? Yo traté en mi vida, hace ya más de 30 años que estoy en esto y no logro. Porque primero, cuando tomo convencido de que tomé un caso, ¿verdad?, que sí es interesante y que sí podría resultar positivo para mi cliente. Entonces, de entrada, ¿verdad?, vos te haces dueño del caso, vos te haces responsable, te pones sobre el hombro, ¿verdad?, el problema de los demás. Porque lógicamente, ¿por qué te trajo? Porque él no puede resolver su problema. Y porque vos sos la persona habilitada y capaz para realizarle esa actividad y lograr, lógicamente, un resultado positivo, que es lo que queremos siempre, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, se dice, bueno, en lo penal le defiende a un asesino, ¿verdad? Bueno, un abogado no es que se hace dueño del asesinato, ¿verdad? Lo que busca es que la ley sea bien aplicada para esa persona que cometió ese delito y no precisamente para defenderle y tratar de exculparle por el hecho cometido. Lo que buscamos lo que hacemos como profesional es conducir el proceso, ayudar a llevar al proceso de la mejor manera posible para que se aplique correctamente la ley. El que va a aplicar la ley es el juez, es el tribunal. Nosotros vamos a tratar de ayudar al juez, ¿verdad?, o al tribunal a llegar a buen puerto para que se aplique correcta y equitativamente la ley. Es más, la ley en lo penal, ¿verdad?, nos da una cantidad de salidas para esas circunstancias, justamente teniendo en cuenta eso. Bueno, en un accidente de tránsito, ¿verdad?, bueno, yo me voy, yo sé que soy culpable, me voy y digo, sí, yo me hago responsable y el juicio terminó, ¿verdad? No estar peleando. Entonces tenemos que conducir bien nosotros ese barco, porque el cliente nos da para buscarle el mejor resultado, no para estar litigando 100 años ahí, ¿verdad? No, lo que queremos o lo que quiere normalmente el cliente es
que termine el pleito lo antes posible. Entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad?, para asesorar primeramente, ¿verdad? O sea, tener la certeza de que vamos a entrar en un caso en el cual sí vamos a, desde que tomamos, tenemos una estrategia a seguir. No es tan fácil, ¿verdad? Evidentemente que no es tan fácil, pero sí es muy lindo. Es muy lindo llegar a ganar un caso en el que, bueno, crees que desde el comienzo peleaste por lo justo, ¿verdad?, y obtuviste un resultado favorable. Satisface, llena. Y además, de alguna manera colaboraste con un semejante, ¿verdad?, que vino a consultar contigo su problema personal, social, y le diste una satisfacción. Y es importante. Yo quiero recalcar un poquitito acá que cuando entremos a esta profesión, o cuando entramos los que están en primer curso, segundo curso, entramos para entrenarnos a ser abogados, y el ser abogado es una responsabilidad, tenemos una responsabilidad fundamental. Primero, vamos a transmitir en nuestro trabajo honestidad, responsabilidad, ¿verdad?, idoneidad. Esas cosas tenemos que tener, tenemos que mantener esas virtudes, ¿verdad?, que nos enseñaron ya nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Ser honestos en nuestro trabajo. Ser honesto implica saber decir a una persona: no te voy a hacer porque tu trabajo no se puede, no vamos a llegar a buen puerto. Prefiero perder este caso en guaraníes que perder el juicio, ¿verdad?, y meterte a vos, cliente tercero, en un lío fenomenal. ¿Para qué le vamos a meter en un lío a una persona sabiendo que va a perder? ¿Por qué no le vamos a buscar una salida alternativa? Para eso estamos preparados. Nosotros tenemos que saber eso, tenemos que evitar que nuestro cliente se vaya y reciba una decepción, ¿verdad?, al final del juicio. Por eso es importante que seamos honestos, ¿verdad? Y es una honestidad. La honestidad no es solamente con los demás, la honestidad es contigo mismo. Tu conciencia te va a trabajar si vos no sos honesto al decir exactamente lo que tenés que hacer en un proceso. Trabaja. Entonces es importante, por eso es que tenemos que prepararnos en esos aspectos también, que sigamos ese carril como profesional de ser honestos, ¿verdad?, en el trabajo, en la actividad que se refiere. Puede ser que uno cobre más que otro, lo que sea, pero honestidad es lo que se transmite. Se transmite para los hijos, para los nietos, se transmite para todos los familiares, para toda la comunidad. Y un buen trabajo implica la existencia de un buen profesional. Son diversas las experiencias que uno puede tener dentro de la carrera, ¿verdad? Pero yo suelo decir también que, como en nuestra legislación hay una amplia libertad hasta ahora con relación al criterio del juez, parecería que a veces cada juez tiene su código propio, ¿verdad? Pero es un criterio admitido, o sea, es un sistema admitido por nuestro sistema judicial, que el juez es libre con relación a su criterio, y que nosotros, los que manejamos el expediente, los que llevamos, tenemos los recursos que nos da la ley para decirle al juez: tu criterio me parece equivocado, entonces me voy a ir a preguntarle a la Cámara a ver qué criterio tiene.
Bueno, ese es una facultad que tiene el juez de decidir de acuerdo a su criterio, a su sana crítica, de acuerdo al análisis que a él como juez, ¿verdad? O a ellos como tribunal les parece que es el adecuado. Y a lo mejor puede ser diferente al nuestro, ¿verdad? Entonces, para eso la ley nos da la posibilidad de recurrir, para eso nos da los medios de impugnación, ¿verdad?, de las resoluciones judiciales. Para eso nos dan, para pedirle que revise de nuevo él mismo o que sea revisado por un ente superior como la Cámara o la Corte. Entonces, eso es lo que tenemos que saber manejar. A veces pues nos vamos y le retamos al funcionario que está en ventanilla, que queremos hacer escuchar que está enojado y que le va a denunciar, ¿verdad? O no tiene sentido. Para eso tiene los medios. Si quiere denunciar, bueno, tiene los medios para denunciar, o los lugares donde hacer su denuncia, pero no estar gritando ahí en el pasillo. Realmente da pena a veces, ¿verdad? Pero esas son las cosas que nosotros no tenemos que hacer. No queda bien por una persona instruida, ¿verdad? Terciariamente ya. Estamos ya en otro nivel. Nuestro nivel de discusión, nuestro nivel de actuar ya es diferente. No es más ya como el chiquito, ¿verdad?, caprichoso, que quiere hacer valer su idea o su pensamiento, ¿verdad? Ya no es más el de un profesional. El de un profesional, yo tengo ya los medios a través de los cuales puedo recurrir para modificar una situación. Entonces tenemos que cambiar ese aspecto y tenemos que respetarnos también. Para eso muchas veces también tenemos la dificultad de que el funcionariado tampoco nos da a nosotros el lugar que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero eso se puede, conversando inclusive se puede solucionar, sin estar gritando en los pasillos, ¿verdad?, como si fuéramos realmente mercaderes. No debería de ser así. Somos personas instruidas a otro nivel, entonces tenemos que manifestar nuestro nivel hasta en nuestra discusión, hasta en nuestra manera de actuar. Ahí se ve si aprendimos o no aprendimos a manejarnos como profesionales. No vamos a resolver nuestro problema gritando, ¿verdad?, ofendiendo. Vamos a resolver nuestro problema usando correctamente los medios, los recursos que tenemos, los medios generales de defensa, ¿verdad?, o lo que sea dentro de un proceso, pero no de otra manera. O sea, eso tenemos que aprender, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que saber, ¿verdad?, y para eso tenemos que lógicamente estudiar, estar preparados, revisar nuestros trabajos, a ver si están bien, están mal. Si fallamos en algo, bueno, listo, tratamos de rectificar en todo caso, pero tenemos que estar bien preparados por eso. Es una carrera estresante, no podemos negar. Nos estresa porque a veces te acostás, ¿verdad?, y estás pensando en tu cliente porque tomaste como un desafío eso, y entonces estás pensando qué podría ser, y sacas una libretita y anotás a las 12 de la noche, después te dormiste, a la 1 te despertás otra vez, te acordaste de algo, sacás otra vez tu libretita y anotás. No es tan fácil tampoco, ¿verdad? Nos estresa un poco, pero es una carrera para mí amada, ¿verdad?, para mí particular. Y les cuento una anécdota que quizás a lo mejor es la historia de otros. Cuando yo comencé quería estudiar, ¿verdad?, vivía en el campo, y como mis padres eran humildes, entonces teníamos que ir cada uno con unos
6 varones éramos, 6 varones. Entonces nos repartíamos en la casa de nuestros familiares que vivían en la capital. Bueno, y a mí me tocó ir con mi abuela paterna, que era dictatorial 100%, ¿verdad? Todo era reglita así. Gracias a Dios, gracias abuela, por eso me enseñó disciplina, me enseñó respeto, me enseñó a planchar, me enseñó a lavar los platos, me enseñó a repasar, me enseñó a coser mi ropa, ¿verdad? Gracias abuela por eso. Aprendí que yo realmente, ¿verdad? Si quería salir adelante, bueno, tenía que resistir a esa situación para llegar a algo. Y gracias a Dios también, ¿verdad?, me dio la fuerza necesaria para resistir y llegar finalmente a lo que hoy soy. No digo que soy la gran cosa, ¿verdad?, pero logré ser una persona que creo yo, para mí, ¿verdad?, me realicé. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Si les gusta la profesión, el realizarse, el lograr su objetivo, ¿verdad?, y dedicarse a eso sería lo ideal. Hay espacios. Los espacios los creamos nosotros con nuestra preparación, con nuestra capacidad. Vamos entrando de a poco. Nosotros mismos nos damos cuenta, bueno, en qué estoy un poco débil, ¿verdad? Y bueno, entonces tengo que apurar ahí, tengo que hacer ahí el esfuerzo para mejorar y presentarme como un profesional idóneo realmente en esa parte. Es cuestión de que nosotros nos dispongamos a entender, ¿verdad?, que la vida mañana será nuestra responsabilidad. Ustedes jóvenes, todavía algunos a lo mejor están con papá, con mamá, ¿verdad?, y todavía tienen todo, pero mañana vamos a estar solos y vamos a tener que apechugar la vida solos. Y es ideal, ¿verdad?, que tengamos una forma de luchar dentro de la sociedad, dentro del mundo mismo, ¿verdad?, con una profesión como esta, por ejemplo, ¿verdad?, que nos abre realmente muchas puertas. ¿Cuántos chicos, jóvenes, ¿verdad?, mujeres y varones que están en la función pública ya han ascendido gracias a el estudio que están realizando? ¿Cuántos abogados que se recibieron acá en esta facultad ya están como jueces, como asistentes fiscales, como fiscales? ¿Gracias a qué? A que se dedicaron, ¿verdad? Independientemente a que tenga el padrino fulanito o el padrino sultanito, porque eso también hay. A veces nos quedamos atrás algunos, ¿verdad?, porque el fulanito tiene más padrino que otro. Pero tarde o temprano, por eso le dije que a veces es mejor ser libre que tener que buscar un padrino. Yo no tenía padrino, entonces me decidí ser libre nomás, ¿verdad? Y no quiero buscar padrino tampoco, no me gusta. Entonces evidentemente que nos da toda esa gama de posibilidades, nos da esta carrera. Si tenemos un buen padrino, ¿verdad?, y entramos en un lugar, honremos a nuestro padrino y no entremos a ser planilleros o lo que sea. Honremos a nuestro padrino. Bueno, entramos a través de un esfuerzo de alguien, pues le vamos a honrar haciendo un buen papel, siendo idóneos, siendo capaces, dedicándonos realmente y mostrarle a él: gracias padrino porque me dejaste entrar acá te demuestro con mi eficacia, ¿verdad?, con mi idoneidad, de que no apostaste en vano por mí. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Que finalmente lleguemos donde lleguemos como lleguemos, demostremos que realmente somos capaces para estar ahí y que el lugar que nos dieron, ¿verdad?, nosotros podamos honrar con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestro esfuerzo, con nuestra honestidad. A mí fundamental. Si no somos honestos con nosotros mismos,
menos vamos a hacer con los demás. Pero tenemos que ser honestos, tenemos que cambiar este mundo tan... Es más, del abogado pues siempre se habla mal. Siempre se trata de un abogado, tal cosa, bandido, ya está calle. Es lo que me escucha, ¿verdad? Entonces tenemos que, nosotros que somos profesionales, que vamos a llegar a ser profesionales, tenemos que cambiar eso. ¿Y cómo vamos a cambiar? Siendo honestos, demostrando que trabajamos correctamente y estamos bien preparados para hacerlo. Esa es la forma de cambiar. No, otro no va a venir a cambiar eso. Nosotros tenemos que cambiar. Y es tan lindo, ¿verdad?, escuchar. Yo estoy en esta facultad por insistencia, no es que yo quise ser profesor de la facultad, ¿verdad?, porque me decía yo, ya es mucho para mí estar en la facultad como profesor. Yo me sentía, diríamos, no preparado para enseñar. Pero después me insistieron y entré, ¿verdad? Capaz de entrar por suerte por un concurso, ¿verdad? Bueno, y junté mis papelitos y me presenté también, ¿verdad? Yo tuve una cátedra acá y de ese momento me comenzó a gustar. ¿Por qué? Porque tenía un contacto directo con los alumnos, porque me gustaba recordar un poco mi pasado de lucha, ¿verdad?, en que estaba solo y que no tenía una persona que me dijera, bueno, yo te paso la mano hoy. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? No estás entendiendo bien, te vuelvo a repetir. Eso no había. Cuando yo hice la carrera en la Universidad Nacional de la capital, los profesores eran todos déspotas. Eran todos déspotas ilustrados, porque eran capaces, ¿verdad? Eran personas de mucha capacidad, pero eran dictatoriales 100%. No te dejaban y se burlaban de vos en cualquier lugar, ¿verdad? Esas cosas pues ya cambiaron ahora, y eso es lo que yo no quiero, por ejemplo, repetir en mi trabajo y en mi calidad de profesor. Yo quiero ser amigo, yo quiero ser el colaborador, yo quiero ser el que repite 6, 7 veces si es posible, ¿verdad?, para que alguien entienda lo que yo ya sé y que tengo que transmitir al otro. Es una especie de, no sé si sería un atropello hablar de religión, pero todas las religiones, independientemente a que sea una u otra, tienen fines específicos, que es el que yo estoy mejor, le tengo que ayudar al más débil, ¿verdad?, al que está en peores condiciones. Entonces, con ese criterio, ¿verdad?, vos te vas en una clase y ves a un grupo de jóvenes que están tratando de salir adelante, que tienen algunas debilidades a las cuales vos podés colaborar y, bueno, le vas a hacer crecer. Independientemente a que en un momento dado, ¿verdad?, fuera del aula, esa persona me pueda hacer útil a mí. A lo mejor yo necesito, me caigo en la calle o lo que sea, ¿verdad?, y le encuentro justo, me encuentra un alumno, un compañero, ¿verdad?, de estudio, y me ayuda. Entonces, en la vida siempre es dar para recibir. Dar para recibir. Eso es lo normal, lo que tiene que existir en nuestro ámbito, en nuestro corazón. Y cuando ustedes se dediquen a la profesión, van a encontrar que hay un tanto por ciento de los casos que vienen que hacer gratis. No podés eludir. Muchas veces decimos, bueno, yo quiero recibirme de abogado para defenderle a los pobres, ¿verdad? Ese es lo que dicen algunos. Y generalmente no es
al final no es ese el trabajo que hace, pero sí que hay un porcentaje bastante importante de trabajo que haces gratis, porque le ves a tu semejante necesitado, porque le ves a tu semejante, ¿verdad?, que no va a ir adelante o que va a ser perjudicado si vos, que sabes y que ya tenés una posición determinada, ¿verdad?, no le das la mano. Entonces también eso hay en la profesión. No siempre, no somos tan materialistas finalmente, ¿verdad? Tenemos una preparación con un fin social. En esta carrera nos enseñan eso. No somos matemáticamente una alcancía en donde tiene que poner la plata para que podamos movernos. A veces nos movemos y al final tenemos nuestra recompensa, ¿verdad? Y le pongo un ejemplo. Un juicio laboral. Una persona despedida de su trabajo, se quedó sin nada y viene junto a ti. Viene a tu consultorio y te dice, bueno, yo tengo este problema. Y te dice, tengo 6 hijos y no tengo que darle de comer, me quedé sin trabajo. Y vos te voy a analizar el caso y podés ganar el pleito, ¿verdad? Y le decís, bueno, yo te tomo el caso. Te voy a invertir yo hasta que salga la sentencia. Yo estoy seguro que voy a ganar. Tengo el 90% de que voy a ganar. Entonces hago el trabajo, invierto yo, ¿verdad? Y al final del pleito, cuando él gana, yo también gano. O le cobro a la otra parte, o él me da algo, ¿verdad? Pero siempre hay una ganancia. Pero no podés a una persona que fue despedida hace 3, 4 días, que no tiene otro medio de trabajo, decirle, bueno, necesito 2 millones de ñeñe por mamá. Imposible, pues, ¿verdad? No podés ser tan inhumano, ¿verdad? Porque esta carrera, pues, humanista, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, necesariamente le vas a pasar la mano. Le vas a pasar la mano porque vos estás preparado para eso, porque vos entendés cuál es la situación. Y esa obligación social te hace de que sí entiendas perfectamente que en ese momento no te puede dar nada. Mañana sí va a poder porque vos estás seguro que vas a ganar ese pleito. Entonces, todas esas cosas no suceden en esta profesión. Tenemos que estar en contacto con mucha gente. Jueces, fiscales, secretarios, asistentes, ¿verdad? Todo. Nuestro relacionamiento tiene que ser decente. Nuestro relacionamiento con ellos tiene que ser de una persona normal, no de una persona prepotente, ¿ves? Que llega a exigir toda exigencia en su vida. No, nosotros tenemos que actuar como si fuéramos un cuerpo, ¿verdad?, que actúa con el objetivo de sacar un fin. El juez tiene su lugar, yo como abogado tengo mi lugar, el secretario tiene su lugar. Entonces nos respetamos todos, ¿verdad?, y la administración de justicia va a funcionar perfectamente. ¿Qué nos conviene a nosotros como profesionales, como abogados? Que la administración de justicia funcione correctamente. Es nuestra fuente de trabajo. Si nosotros estamos atacando a eso, ¿verdad?, sí, colaborando para que funcione mejor, enhorabuena, pero no para estar destruyendo nuestra propia fuente de trabajo. Entonces tenemos que colaborar para que eso sea una familia. El Poder Judicial, nosotros somos parte del Poder Judicial como abogados, somos auxiliares de la justicia. Tenemos que colaborar con el juez para que salga, o con el secretario, lo que sea, para que las diligencias dentro del proceso se lleven de la mejor manera posible. Lo que buscamos es que finalmente que el juez tenga la mayor cantidad de elementos posibles para dictar una sentencia justa que va a favorecer a nuestro cliente, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, vamos a tratar
O sea, considero, ¿verdad?, que ese debería de ser el camino a tomar. Y no que aparezcamos como los abogados prepotentes y, ¿verdad?, con petulancia, tratar a los demás. El otro que está allí es un ser humano, que si yo le hago bien, le voy a tocar el corazón. Si yo le hago mal, le voy a cerrar el corazón. No va a tener abierto el corazón, va a tener cerrado. Entonces tenemos que tratar de mantener abierto el corazón de las personas que están trabajando en un lugar determinado. ¿Con cuántos problemas también están? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de analizar eso como profesional. Yo le estoy hablando de una experiencia personal, por eso quizá a lo mejor no vamos a coincidir con otros, ¿verdad?, colegas, pero creo que es la mejor salida. Estamos preparados, educados, ¿verdad?, para saber tratar al ser humano. El otro que está del otro lado, yo soy el pasillero, como estaba diciendo el decano, yo soy el abogado pasillero, yo tengo que andar bien con el que está del otro lado, porque él es el que me va a atender permanentemente, ¿verdad? Entonces tengo que andar bien con él, tengo que tener un buen relacionamiento para que yo pueda preguntar, ¿verdad? Y es más, yo tengo todavía hasta ahora, ¿verdad?, con pocos he hecho, pero cuando tengo un problema y quiero compartir con un juez, ¿verdad?, como hay algunas prohibiciones, en un caso determinado yo no podría ir a hablar con un juez en un caso que es controvertido solo, ¿verdad? Tendría que entrar con el secretario o con la otra parte. Pero hay veces que me tocó hace poco. Realizamos una diligencia de reconocimiento de firmas y no estaba aclarado en el reconocimiento de firmas sobre qué fojas o a qué hojas o en qué parte del expediente estaban las instrumentales que debían ser reconocidas. Pero en el ofrecimiento de pruebas de una de las partes sí lo indicaba perfectamente. Pero interín se realizaban las diligencias, ya llegaban las diligencias y no salía la resolución aclaratoria del juez. Entonces, de común acuerdo entre las partes, en presencia del juez, realizamos el reconocimiento de firma de acuerdo a la petición realizada en el ofrecimiento de pruebas. Posterior a esa audiencia salió la resolución que aclaraba y decía reconocimiento de firma, fojas 7, 8, 9, 10, que justamente ya hicimos. Y el juez o se equivocó, ¿verdad?, o el secretario le hizo y le puso otra vez en la aclaratoria, fíjase, audiencia para reconocimiento de firma, ¿verdad?, sobre lo mismo que ya hicimos. Entonces, ¿cuál era la solución? Yo pensaba decirle al juez, señor juez, ya se realizó ¿no podrías revocar parcialmente, ¿verdad?, esta parte y confirmar nomás ya lo otro si ya hicimos en tu presencia y con la participación? No, presentar el recurso de reposición. Ya. Quería que le pida otra vez que modifique, que pida la reposición, lo que estudiamos hace poco, ¿verdad?, lo del sector. Y entonces tuve que pedir y se dilata otra vez el proceso, ¿verdad?, cuando que sí podía ya. Como un juez tiene que ser amplio, tiene que ser abierto. Porque ¿qué yo quería hacer? Yo quería colaborar nomás también con que se realice bien las cosas, ¿verdad?, se acorte la situación, no iba a perjudicar a nadie en absoluto. Y me dice, recurrí nomás. ¿Qué necesidad, verdad? Hay una magistrada. ¿Qué necesidad? Si el magistrado lo que quiere es que se realice lo más rápido posible y correctamente las cosas, no estar dilatando, ¿verdad?, la situación. Bueno, esas son las cosas que sí podemos manejar cuando tenemos un buen relacionamiento. Cuando no tenemos un buen relacionamiento no podemos luego pedirle al juez para hablar con el juez, porque en deposición y la Wendy,
Estamos los peleados con el juez, con el fiscal, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pedir para hablar, ¿verdad?, sobre manejo del expediente, que es interés de todos, con un juez con quien estoy peleado? Imposible. Entonces nuestro relacionamiento tiene que ser cordial, ¿verdad? Dentro del marco del respeto hacia el derecho de tu cliente y hacia el derecho del juez o del funcionario que fuere. Eso tenemos que manejar. O sea, yo les recomendaría que esa sea la actitud, ¿verdad?, la conducta de un profesional que está preparado. No hay necesidad de gritar para hacer valer mi derecho. Es simplemente conducir el proceso, ¿verdad?, hacia el camino establecido ya por la ley para corregir o para oponerme o lo que sea dentro del procedimiento establecido. Hay una técnica, ¿verdad?, preestablecida para mi protesta, para mi queja, para mi repudio, para mi agravio. Hay todo establecido en los caminos. Es cuestión de elegir correctamente y ya está. Y no estar mandando al diablo por radio o tratando de solucionar mi problema por la radio, ¿verdad? Llevando a... Eso está prohibido. Ustedes, si leen bien las disposiciones legales, dice que está prohibido, ¿verdad? Por ejemplo, está prohibido que el fiscal haga declaraciones con relación al caso que tiene, ¿verdad?, diciendo ya, por ejemplo, está cerrado el caso y todavía no llegó ni siquiera al juicio oral. ¿Cómo decir que está cerrado el caso? Si cuando está cerrado el caso es cuando hay una sentencia definitiva, ¿verdad? Ahí recién se cerró el caso, firme y ejecutoriada quedó la sentencia, ahí recién está definido el caso. Se me está prohibido hacer declaraciones con relación a un caso no cerrado, a todos. Y sin embargo, escuchamos cada barrabasada, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que manejar nosotros, eso es lo que nosotros dentro de la facultad ya tenemos que aprender, tenemos que hacernos conciencia de que así tenemos que actuar. Entonces tenemos que estar bien instruidos en cuál es el derecho, cuál es la forma que tengo que corregir lo que no me parece que está mal, ¿verdad? Porque existen los mecanismos. Entonces no hay necesidad de estar gritando por radio o por los pasillos, lo que sea, cuál es mi derecho. Yo lo tengo que hacer por la vía que corresponde. Y están todos los caminos establecidos. Esas son cosas que tenemos que manejar, ¿verdad?, como profesionales desde el inicio. No vamos a entrar a ser alumnos de derecho para tratar de ser tramposos. Vamos a entrar a ser alumnos de derecho para ayudar a que se aplique correctamente la ley. Porque eso es lo único que nosotros podemos aportar dentro de un proceso. Después el juez ya va a ser el que va a dictar la sentencia, el tribunal va a confirmar o va a revocar, ¿verdad? La corte podrá revisar en algunos casos, pero nuestra función es tratar de decirle al juez: esta es la disposición legal que quiero que se aplique por tales y tales hechos ocurridos, ¿verdad? Tengo que demostrarle al juez que mi cliente tiene razón, pero a través de los medios legales, no a través de la radio, del periódico o el grito en los pasillos o lo que sea, ¿verdad? Eso no son sistemas, están establecidos los sistemas. Bueno, yo no sé si le estoy aburriendo un poquitito ya, ¿verdad? Pero si ustedes tienen algunas preguntas que hacer con referencia a lo que yo le estoy hablando o a otras cosas que no toqué todavía y que podría sí haber quedado en el tintero, entonces estoy a disposición de ustedes. Sí, Rafael. Sí, puntual. Puntual, concreto, como siempre, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de su experiencia. Ahora, por toda la trayectoria que tiene, que trae ya consecuencias positivas en su carrera, pero para los que vamos a entrar recién en el campo laboral y que va ese cliente que recorrió todito los abogados y después recién al final buscando mejor precio recién viene a uno. ¿Qué medios, qué estrategia nosotros podemos tomar dentro de la comunidad, ya sea
como por ejemplo, activar en una comisión vecinal por lo menos, para que nosotros vayamos posicionándonos en la comunidad y de esa manera que se nos vaya conociendo, porque si no, lo que nos encontramos es que no transmitimos seguridad al cliente. Viene y todos los días viene a preguntar la misma cosa. Bueno, en principio, ¿verdad? Cuando comenzás, siempre las cosas son un poco difíciles y vos vas haciendo tu trayectoria, ¿verdad? Es lo normal. O sea, a veces sí tenés la posibilidad inclusive de entrar a un estudio, ¿verdad? Jurídico ya de una persona con mayor experiencia y comenzás a ganarte una posición. Sí, ese trabajó con fulano, ¿verdad? Y ahí tenés una... Pero lo que yo te podría decir es que si vas a comenzar solo, ¿verdad? En primer lugar, no tomes los casos conflictivos. Tomás las sucesiones, tomás los divorcios, las disoluciones, ¿verdad? Que sean más manejables, pero no tomes los casos muy conflictivos, los que tenés que profundizar mucho todavía. Espera más, ¿verdad? Para decir, ese caso yo no podría tomarte. Sé sincero contigo mismo, ¿verdad? Y tomar los casos más fáciles, en los que no hay conflictos, ¿verdad? De fondo. Entonces vas a ir haciéndote fuerte de a poco, ¿verdad? Vas a tener mayor coraje para dentro de un año tomar sí ya los casos que sean. No tomes de entrada los conflictos, ¿verdad? Los casos muy conflictivos, porque generalmente si ya recorrió mucho esa persona, ¿verdad? Es porque algunos ya le dijeron no, vos no tenés solución acá, y te está llevando a vos un caso que es como una pelota tatada, ¿verdad? Que te va a quemar seguro. Entonces eso tenés que analizar. O sea, me parece a mí, o sea, lo recomendable sería que si no estás trabajando con un profesional ya de experiencia, no te comiences con los conflictivos, porque eso sí te podría traer frustraciones a ti mismo, ¿verdad? Porque no lograste lo que querías y vos estabas deseoso, pero no estabas todavía preparado para ese caso. Por ejemplo, por decirte, a mí hasta ahora, yo por ejemplo en lo penal, poco trabajo porque se van poca gente en lo penal juntando, más se van lo civil, lo laboral. Y cuando yo estoy previo a un juicio oral, yo estoy temblando, yo estoy nervioso, yo estoy ansioso. Entonces, un juicio oral, por ejemplo, para una persona que se recibió recién, ¿verdad? No es recomendable. No es recomendable. Te va a estresar y a lo mejor te va a frustrar un poco, ¿verdad? Entonces, si vas a ir a un juicio oral, anda acompañado de un profesional de mayor experiencia para hacer el trabajo. O sea, eso yo te recomendaría. O sea, si vas a comenzar solo, entonces comenzás con la sucesión y te vas a ir. Es como un entrenamiento de un futbolista, ¿verdad? No vas a comenzar a alta competencia jugando si no hiciste un entrenamiento previo y no te fuiste a jugar 3, 4, 5, 10 partidos de entrenamiento antes de entrar al HETB. Entonces, eso tenemos que cuidar. O sea, para mí, ¿verdad? Es mi recomendación. A todos yo le digo la misma cosa, no a ti solamente, a todos. No comencemos cuando nos recibamos, no comencemos con los casos conflictivos. En todo caso, bueno, si vas a tomar un conflictivo, busca a una persona de mayor experiencia y hacer con el otro, ¿verdad? Para ir aprendiendo también y para que te vaya dando los ajustes necesarios para que no caigas en un error que después te puede hacer mal, o sea, te hace mal. O sea, cuando vos fracasás en un caso es como cuando amás tu profesión, cuando querés tu profesión, cuando tenés delicadeza, tenés ese deseo de salir bien, ¿verdad? Te frustra un poco cuando salís mal. Entonces, por eso te recomendaría eso. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra persona que quiera, un otro alumno que quiera preguntar algo? No tienen nada que preguntar.
Ya se quiere ir, ¿no? ¿Verdad? Algo que le pueda ayudar, algo que le pueda aportar. ¿Alumno del sexto? ¿Alumno del primero? Dale, vamos a sacarnos algunas dudas. Usted dijo, doctor, al principio Sí. que hay que ver cuál es el espíritu de la ley. Establecer los códigos y hay que buscar cuál es el espíritu. En su experiencia, ¿vio usted, por ejemplo, que hay una mala redacción o es difícil encontrar ese espíritu de la ley en algunos casos? Bueno, es importante lo que dice el compañero porque muchas veces vos en ciertas ramas, como por ejemplo niñez, dice nuestra Constitución Nacional, dicen las convenciones del niño, que lo que el juez tiene que buscar es aplicar todo lo que sea en favor del interés superior del niño. Entonces, si un juez encuentra que si va a aplicar la disposición legal tal cual está escrita, ¿verdad?, en el Código de la Niñez, va a perjudicar al menor, entonces no tiene que aplicar. Tiene que aplicar el principio general que dice cuál es lo mejor para el niño. Hay veces que el juez, por eso se le da mucha importancia actualmente a las garantías constitucionales, a lo que dice la Constitución. Entonces, toda norma que choque contra lo que pretende la Constitución, no importa que esté bien escrita y que esté en un código o lo que sea, podés aplicarlo directamente a través de la Constitución. Te podés salir de esa disposición. Yo suelo decir, por ejemplo, niñez, y entro en niñez porque es un tema muy sublime, muy delicado. Comienza un juicio por prestación alimentaria. El juez tiene la facultad de establecer de entrada una cuota alimentaria provisoria. ¿Y cuánto tarda para sacar la sentencia provisoria? No, tendría que ser al segundo o tercer día de haberme presentado el escrito de demanda, ¿verdad?, y me demostró que existe un hijo biológico, un padre biológico, ya tendría que salir la sentencia de provisoria de alimentos. Entonces, ¿de qué va a comer? Si estoy esperando 3, 4 meses, ¿qué va a comer durante 3 o 4 meses? No, ya tengo que sacar. Y sin embargo, esas son las cosas que la ley te dice que tenés que hacer de entrada, ¿verdad? Si vos te das cuenta como juez que alguien te presentó, ¿verdad?, un juicio por relacionamiento y te das cuenta que, bueno, hace falta ese relacionamiento entre padre e hijo, puede establecer ya de entrada y después le escuchar las partes y después modificás y ajustás lo que tienes que hacer, pero de entrada sí ya puedes sacar. Entonces, tiene últimamente, ¿verdad?, los jueces que están ya preparados, bien preparados, ya no se atan mucho por lo que diga la disposición legal si perjudica la situación. Entonces, hay jueces que te dicen, sí, pero así dice. Ah, pero ¿qué te dice la Constitución Nacional? ¿Qué te dice la Convención Nacional, la Convención Internacional del Niño? Entonces tienes que aplicar eso, porque está por encima de tu código, ¿verdad? La Constitución está por encima, las convenciones también están por encima de tu código. Entonces aplica eso y no te equivocas. Sos un buen juez, aplicas correctamente la ley. Entonces esas son las cosas que sí podrían variar. O sea, y vos entendés, ¿verdad?, para qué se hizo el juicio de prestación alimentaria. Porque hay una criatura que tiene que comer, porque hay una criatura que tiene que ser atendida en su salud, en su educación, ¿verdad?, en su diversión. Y eso es prioritario, no importa lo que diga el padre o la madre o lo que sea, no importa la lucha interna
de papá y mamá con relación al hijo trofeo. No, el hijo no es un trofeo. El hijo es una persona que tiene un derecho al cual se le debe dar independientemente de lo que quiera papá o mamá. Ese es su derecho. Escuché la otra vez que hubo un caso en que una madre renuncia a la prestación alimentaria. ¿Cómo va a renunciar a la prestación alimentaria? Si ese es un derecho de su hijo, no es derecho de ella, es derecho de su hijo. Está mal, debe ser sancionada inclusive. No puede renunciar al derecho de su hijo. Ella está obligada a administrar, ¿verdad?, a través de la patria potestad, los derechos del menor, que son los derechos del menor, no son de ella. Es cierto, a lo mejor está con él la criatura o con ella la criatura, pero es el derecho de la criatura, no es de ella. Entonces, esas son las cosas que el juez tiene que entender. Y que, como vos decís, si entendiste el sentido, ¿verdad?, de lo que dice la ley, está bien, está correcto. Así se tiene que aplicar. Ese sentido de la ley, el derecho es justicia, es equidad. Si de tu razonamiento, de tu lógica aparece que la equidad, la justicia está por delante o por detrás de esa disposición, aplica el sentido y no apliques así como dice estrictamente. Hoy inclusive las formas, ¿verdad?, de los procesos son relativas. Si en el proceso una cédula de notificación se hizo mal, pero cumplió con su finalidad, la cédula de notificación podrás aplicarle una sanción al ujier, pero la cédula de notificación tiene su efecto, cumplió con su finalidad, y eso es lo que tiene que buscar el juez, cumplir la finalidad de la ley en su resolución. Eso es lo que tiene que buscar. ¿Está satisfecha la pregunta? Sí. Profe, yo te digo sobre el tema de los profesionales, ¿verdad?, que difunden su proceso que todavía no terminaron. En cuanto a eso, acá en Pilar, o sea, ¿por qué será que los profesionales que se ven afectados por este profesional no actúan? O sea, ¿por qué si es que se ven perjudicados en su profesión mismo? Porque sabemos bien que tanto la parte contraria de él como los jueces y los fiscales son atacados de parte de estos profesionales, de este profesional, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te parecería que no sé si es nuestra ciudadanía, nuestros profesionales de Pilar nomás, que son no toman cartas en el asunto? O esa es mi pregunta en sí. Bueno, yo digo que es en general, porque yo me acuerdo o escuché alguna vez un programa dirigido por el doctor Tuma, en el que hacía la misma cosa. Atacaba y era una forma de hacer propaganda para tomar clientes. Tráeme, fulano le llamaba, fulanito tal cosa, y sacaba al aire, ¿verdad? Entonces tráeme, yo enseguida te voy a hacer. Qué linda forma de hacer, ¿verdad? Entonces esas cosas están prohibidas por la ley. Y quizás, no sé, es como para presionar a alguien o buscar presionar de alguna manera, ¿verdad? La presión social es algo que existe. Tenemos que saber que existe, una presión social normalmente existe. Por ejemplo, en una violación, por decir, ¿verdad?, tomando uno de los peores delitos que hay en este mundo, la presión social es brutal. Entonces el juez, de alguna manera, ¿verdad?, se ve presionado por esa situación. Pero un juez bien preparado, ¿verdad?, no va a ver torcida su opinión por esa presión. Sí, le va a preocupar, a lo mejor va a acelerar el proceso y todo eso, pero no le va a cambiar su manera de pensar porque él está bien preparado. Ahora sí, a un juez que no está bien preparado, a un fiscal que no está bien preparado, le va a hacer cualquier cosa. La presión social, porque la presión social en un lugar, ¿verdad?, todavía pequeño como Pilar, por ejemplo, es grande, ¿verdad? O sea, a veces te conviene no escuchar que escuchar esas cosas, porque sí, que podrían afectar un poco, pero no deberían.
Por eso le dije hoy, hasta ahora en nuestro sistema el criterio del juez es libre. O sea, yo de acuerdo a mi criterio puedo sacar la resolución judicial que sea, ¿verdad? Importa que fulano opine de esta manera o el otro opine de otra manera, pero sí, no todos están preparados para resistir a la presión, diríamos, ¿verdad? A la presión externa. No sé si contesté tu pregunta. En uno de los casos, por ejemplo, que él ocurrió ya el caso y ya empieza a comentar todo, y después de un tiempo ya resulta que la persona que fue afectada, ¿verdad? Ya viene y justamente lo toma como abogado. Y es una forma de hacer propaganda. Tampoco es que desde una vez que él tomó el caso recién que hace propaganda, sino sí. Ya primero lo hace propaganda y después, obviamente, si él te está defendiendo, te vas a acercar nomás lo de ella. Es una forma subliminal de hacer propaganda. Pero es una forma. Pero está prohibido. ¿Está prohibido? ¿Dónde está tipificado? ¿Cómo? ¿Dónde está tipificado? Está en la propia Constitución Nacional, ¿verdad? Antes de la sentencia dice que no se puede publicar nada. Está en el Código Penal con relación a los fiscales. No pueden todavía decir está cerrado el caso, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, vamos a suponer que sea un robo agravado, ¿verdad? Y sí, ya se tienen todos los elementos suficientes como para decir este es el culpable. Pero ¿quién es, de acuerdo a nuestro conocimiento, quién es el que tiene que decir que una persona es culpable de un hecho punible? El único, el juez. Es más, el juez de primera instancia dice que es culpable, pero yo apelé. Entonces no está firme todavía no es culpable. Va a ser la Cámara la que va a decidir si es culpable o no, ¿verdad? Entonces estoy todavía pendiente. Sí, primera instancia sacó el culpable, pero no sabemos todavía si es el culpable, si es el condenado o no, ¿verdad? Va a ser la Cámara el que decide. Entonces ahí está el conocimiento, ¿verdad? Que nosotros como profesionales, como estudiantes de Derecho ya tenemos que manejar. El único que va a decidir quién es culpable, el único que va a decidir que terminó el juicio de sucapión, de prescripción, de divorcio, lo que sea el juez, al dictar la resolución y al quedar firme la resolución. Entonces, ahí está, no podemos adelantar. Es como difamar, es como calumniar, decir que fulanito es culpable de, aunque sea el peor bandido, ¿verdad? Que esté ahí adentro, ¿verdad? Decimos fulanito es asesino. Me pueden denunciar por difamación, por calumnia. Ese señor que está ahí, que es el peor bandido, ese me puede denunciar. ¿Por qué no? Todavía no está determinado. ¿Quién tiene que determinar? El juez. Una vez que el juez diga, sí, yo puedo decir, fulanito es asesino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disposición legal firme dice, se le condena a fulano tal por homicidio. Entonces sí, ya puedo decir, pero antes no. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Dale, que estoy entusiasmado. Sí. Con respecto a los casos que son así conflictivos o emblemáticos, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Donde generalmente, además de la presión social, entran a jugar también los medios de comunicación, ¿no? Que también de alguna manera ejercen su presión. Y pareciera ser que ellos mismos son los que conducen el proceso según sus opiniones y sus pareceres, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, ¿cuál usted cree sería como un profesional abogado debería manejar una situación en esos casos? Bueno, primero, antes que nada, como les dije, la presión no tiene que afectar al que va a dictar la resolución. El que va a dictar la resolución va a ser el juez, independientemente a lo que saque el canal o la televisión o ABC o lo que sea. El que va a dictar la resolución es el juez. Si él está bien preparado, no le va a afectar, ¿verdad? Porque evidentemente vemos televisión argentina, por ejemplo, por decir los últimos casos, ¿verdad? Ellos ya deciden ya que fulanito es culpable, que no, que fulanito es inocente y que de acuerdo a
sus apreciaciones, ya tenemos una sentencia hace rato, ¿verdad? Y bueno, pero el que va a dictar la sentencia va a ser el juez finalmente. Por eso es que está tratando de investigar. Quizás en algunos casos esa opinión periodística o lo que sea le sirva al juez para investigar más. Si no es una persona que pueda ser presionada, ¿verdad? Por la persona que es capaz, la persona que está bien preparada, no se deja presionar. No importa lo que diga, a lo mejor va a tomar objetivamente para investigar mejor, pero no como presión. El que se deja presionar es la persona que no está preparada, normalmente. Por eso es que parece que a veces realmente ellos conducen pero al final, ¿verdad? Ustedes mismos van a ver que hay veces que el periodista ya saca su conclusión y al final sale al revés. Y se lamenta porque salió de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese juez no se dejó presionar. Sí, hubieron las opiniones de fulanito, de menganito. Le aplicaron 25 años, tenía que aplicar según el periodista. Le aplicó 8. Le aplicó 8 nomás, 25. No, pero el juez revisó bien el caso, ¿verdad? Vio los antecedentes de la persona, que era una persona joven, que no tenía antecedentes, entonces le aplicó, por lógico, la sanción más leve. Sin embargo, para el otro era otra la situación. El juez no se debe, tiene que estar bien preparado. Evidentemente que la especialización del profesional que es juez, ¿verdad?, debe ser lo máximo posible. Por eso en otros países la culminación de la vida de un abogado es ser juez o ser miembro de la Cámara, y no el inicio de su trabajo. Acá pues al revés. Acá comenzamos siendo juez o fiscal o asistente fiscal, ¿verdad? Y después cuando tenemos 10, 20 años y no entramos más, entonces salimos y nos dedicamos a la profesión. Al revés. Acá el profesional que está preparado, el que dejó señas de que realmente es una persona que sí merece el cargo, ¿verdad?, tendría que ser el juez, o tendría que ser el miembro de la Cámara o de la Corte, ¿verdad? Tendría que ser el honorífico ese cargo de juez, a más de la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Dice el Código de Organización Judicial que para ser abogado tenemos que tener nuestro título y además tenemos que tener honorabilidad comprobada. Eso dice el Código de Organización Judicial. ¿Sí? Para ser juez tenemos que ser más aún, ¿verdad? Tenemos que tener especialización. Por eso siempre digo, y los del sexto ya saben, que el Código Procesal Laboral es el más perfecto, porque exige que el juez que entre a ser juez en lo laboral tenga que tener especialización en lo laboral. No puede ser cualquier persona, ¿verdad?, que no tenga una especialización en esa materia que venga a proponerse como juez en lo laboral. Y esa es una ventaja del ámbito laboral. El que entró a ser juez en lo laboral es un especialista en lo laboral y se llama al principio tecnicismo. El tecnicismo es fundamental. ¿Cómo no va a ser fundamental el tecnicismo, por ejemplo, en la niñez y la adolescencia? Un tema súper delicado, es un problema. Generalmente en otros países ya se le llama fuero familiar, ¿verdad? Pero acá todavía niñez, y después está divorcio, y después está separación de bienes. En otros países esos procesos ya tienen una especialidad. Es un juez determinado ya el que maneja eso. No el juez de lo civil en lo común, no el juez en lo comercial en lo común, ¿verdad? Sino que ya un juez que atiende en lo familiar, entonces especializado en eso. Y es fundamental una buena preparación para un juez de la niñez. Tiene que estar súper preparado para decidir, son cuestiones muy delicadas. Y sin embargo, en nuestro país todavía no se está logrando eso, lastimosamente, ¿verdad? Pero pensamos que sí tiene que ir mejorando la situación. Bueno.
Bueno, acá ya Termina tu hora. terminó mi hora. No sé si quieren hacer una última pregunta, pero de todos modos yo estoy siempre a disposición de todos. Y les adelanto otra vez, yo siempre me ofrezco. Con mi alumno del sexto, a veces tenemos 2 horas, vamos 5 horas, 6 horas. Venimos los días que les sacrifico y les traigo en los días que no tienen clase conmigo y todo les traigo. Les traigo a ellos. Así que yo estoy a disposición también de lo del primer curso, del segundo curso, del tercero, ¿verdad? Si quieren conversar sobre algo específico, ¿verdad? Conmigo, yo no tengo problema. Ustedes le piden a su otro profesor el permiso suficiente y estamos colaborando con ustedes en esa parte también. Yo me siento como de la familia de la facultad, ¿verdad? Hicimos un trabajo importante dentro de la facultad, crecimos en la facultad, gracias al trabajo de personas que están acá dentro de la facultad. Ustedes, los alumnos, llegamos a acreditarnos. ¿En base a qué? En base al trabajo solidario nomás, ¿verdad? Entonces, siempre estamos dispuestos a colaborar con el curso que sea. Yo estoy en el sexto, pero no importa. Yo soy profesor de esta facultad y estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Muchas gracias por la atención y cuando gusten, a disposición de ustedes. Bueno, finalmente vamos a otorgar un certificado de reconocimiento al profesor abogado Luis Abel Encinas Silva por su participación como disertante en esta conferencia sobre trayectoria profesional del abogado aquí en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar. Señor decano, con la directora académica, para la entrega del certificado de reconocimiento. Muchas gracias a todos, a todas por la presencia. Muy buenas noches.